Sean todos bienvenidos, mis queridos tigritos sabelianos. Espero de todo corazón se encuentren muy bien de salud junto a su familia. Dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial y como país, nos hemos visto obligados a cambiar un poco la forma en que aprendemos y en que enseñamos. Respecto a la asignatura de Ciencias Naturales, semanas anteriores les envié unas guías de aprendizaje para trabajar en sus hogares, las cuales he ido recibiendo en mi correo electrónico y que voy a continuar recibiendo si es que alguno de ustedes aún tiene pendiente alguna de esas guías. Se vieron dos capas de la Tierra que son muy importantes, la parte gaseosa, que es la atmósfera, y la parte líquida, que es la hidrosfera. Y teníamos pendiente la clase de la parte sólida, ¿cierto?, de nuestra litosfera. El objetivo de la clase del día de hoy es describir las características de la litosfera que posibilitan el desarrollo de la vida y la provisión de recursos. Este es el objetivo de aprendizaje número 16, correspondiente a sexto año básico. Y vamos a partir con una pregunta. ¿Cómo está formada la Tierra? Voy a dar unos segundos. Espero que estén pensando. ¿Cómo se forma esta Tierra? Muy bien, la respuesta es por capas. Esta es una imagen que solemos ver de nuestra Tierra y que podemos encontrar en Google, ¿cierto? Si escribimos capas de la Tierra. Esta es otra imagen desde otro ángulo. Y es muy importante tener presente que las capas de la Tierra en realidad no se encuentran como se ven en esta imagen. Ya cada capa no está tan definida y separada una de otra, ya como lo podemos ver aquí. Pero para efecto del aprendizaje nos sirve, ¿ya? Y es la idea de poder estudiar con este tipo de imágenes. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué partes de la Tierra conocen? ¿Qué es lo primero que se viene a su cabeza? Voy a dar unos segundos. Muy bien. Yo creo que más de alguno pensó en el núcleo, ¿cierto? En el manto y en la corteza. Exactamente. Tenemos entonces nuestro núcleo que lo vamos a dividir en un núcleo interno y un núcleo externo, en el manto, ya sea manto interno o manto externo, y una corteza que está por fuera. Y nos olvidamos, ¿cierto?, de otras partes de la Tierra que son importantes, como son la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y por último la biosfera. Bio viene de vida y esfera hace relación con la Tierra, por lo tanto biosfera es toda la parte viva que tiene la Tierra, ya sea organismos o microorganismos, ¿ya? Plantas, animales, bacterias, microalgas, entre otros. Y aquí tenemos un pequeño resumen, ¿ya?, de algunas características de estas capas, ¿ya? El núcleo central o el núcleo interno es sólido, ¿ya?, y está formado de algunos elementos como son el hierro y el níquel, y otra característica es que la temperatura ahí es demasiado alta. El núcleo externo difiere del interno porque el núcleo externo es líquido, ¿ya? Y la composición es muy parecida entonces al núcleo interno. Y el manto tiene la característica de que es una capa semilíquida. ¿Ya? Está formada por roca fundida, ¿cierto?, que se mueve debido a las corrientes de convección, que vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, la corteza, ¿cierto?, que es la parte sólida, ¿ya? Y es la superficie de nuestra Tierra. Nuevamente tenemos aquí entonces una imagen de nuestra estructura interna de la Tierra. Es importante mencionar, ¿cierto?, la importancia que tiene el núcleo, ya que es el que va a generar el campo magnético o el campo geomagnético terrestre. Y el campo geomagnético es muy importante, ya que interviene, por ejemplo, en la migración de las aves, en el funcionamiento de algunos aparatos electrónicos, entre otras funciones importantes que tiene el campo electromagnético. ¿Ya? Nuevamente tenemos nuestro núcleo interno, externo, manto y corteza. Decimos que el núcleo interno es sólido, el externo es líquido, el manto es semisólido, y vamos a hacer una diferencia con la corteza y vamos a hablar de que existe una corteza
que es oceánica, y una corteza que es continental. Ahora, la corteza, recuerden que es sólida, ya es una corteza sólida. Cuando hablamos o cuando consideramos corteza más una parte del manto, hacemos referencia a la litosfera, ¿ya? La litosfera va a considerar entonces la corteza, ya sea oceánica o continental, y una parte del manto, es la parte más externa o más cercana hacia la corteza, la que se considera. No es completo el manto, ya, para que lo tengan muy, muy, muy presente. ¿Ya? Y la corteza oceánica, como su nombre lo indica, es la parte de la corteza terrestre que está bajo los océanos, y principalmente se va a formar de rocas volcánicas. En cambio, la corteza continental es la parte de la corteza que va a formar los continentes, las islas y las plataformas continentales, ¿ya? Y se va a formar por una variedad muy grande de distintos tipos de roca. La corteza continental tiene una dimensión es más grande, ¿ya? Es más grande que la oceánica en relación a su espesor. Y aquí está lo que decíamos anteriormente. Entonces, nuestra litosfera considera la corteza completa, ya sea continental u oceánica, y una parte del manto superior o manto exterior, ¿cierto? Astenosfera, la astenosfera es esta parte del manto superior, ¿cierto? Esta primera parte que está en contacto con la corteza. ¿Ya? Y esta litosfera, entonces, es la capa sólida superficial, ¿ya? Está formada por la corteza y la zona más externa del manto, y está fragmentada en placas tectónicas. Nos vamos a quedar con esta palabra que aparece aquí abajito. Fíjense dónde se ubica, ¿ya? En la línea punteada. ¿Ya? La discontinuidad de Morovich, ¿ya? O de Mo, que también lo van a encontrar, ¿cierto? Es el límite que existe entre la corteza, ya sea continental u oceánica, con el manto, ¿ya? Es ese límite que se encuentra aquí, la discontinuidad de Mo. Y la discontinuidad de Gutenberg es la que se encuentra aquí abajito, entre el núcleo y el manto. Para ser más específico, el núcleo externo y el manto interno. Es importante recordar que en realidad no se ve así tan definida este límite, ¿ya? Y su descubrimiento se origina porque ciertos científicos analizaban cómo llegaban las ondas P y las ondas S cuando ocurría un terremoto, ¿ya? Y se dieron cuenta de que la velocidad en que llegaban variaba de un lugar a otro, ¿ya? Y al variar la velocidad se dieron cuenta entonces que la corteza, ¿cierto?, es una capa de roca menos densa que el manto. Y cuando las ondas cambiaban de una zona a otra, se sentía o tomaban registro de la diferencia de velocidad. Es por eso que se estableció que había un límite, ¿ya?, dada la densidad de los diferentes elementos. Ahora vamos a ver unas características de la litosfera. La litosfera es muy importante para nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y para todos los seres que habitan en esta tierra, ya que, como bien dije, es la parte más superficial, ¿ya? Es la parte más rígida, tiene diferentes espesores y límites. Dije anteriormente que el espesor de la litosfera a nivel oceánico es menor que a nivel continental. ¿Ya? Tiene una composición que permite la vida. La temperatura es muy importante. Imagínense si tuviéramos la temperatura que tiene el núcleo. Sería imposible poder vivir en esta tierra tan caliente, con una temperatura tan elevada. En cambio, al tener una temperatura menor, al ser más fría, hace posible poder vivir en ella. Ya. Está fragmentada, ¿cierto? Y además está sometida a diferentes agentes externos. Está sometida a la erosión, está sometida a los vientos, ¿cierto? Erosión por viento, erosión por agua, está
sometida a agentes como el ser humano, los animales, ¿cierto? El cambio climático, y por lo tanto va cambiando su forma a lo largo del tiempo. ¿Ya? Nos vamos a quedar con esto último que está aquí, ¿ya? Que la litosfera está fragmentada, ¿ya? Y está fragmentada en placas tectónicas. Y pensemos, ¿ya? Estas placas tectónicas son como un huevo duro a punto de sacarle la cáscara, ¿ya? Quiero que todos piensen y traten de imaginarse cómo se van a mover estas placas tectónicas. ¿Cómo es que ocurren los terremotos? ¿Se les ocurre? Veamos la siguiente imagen. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra corteza terrestre, ¿ya? Considerar entonces que litosfera incluye la corteza terrestre, ¿cierto? Y esta parte de aquí es la astenosfera, es la parte más externa, ¿cierto?, del manto. La astenosfera es una capa viscosa. ¿Y qué ocurre? La roca fundida que está dentro del manto, producto del calor, ya se derrite esta roca fundida y se comienza a desplazar. La corriente de convección explica cómo se desplaza este material fundido a altas temperaturas. Entonces, cuando el material caliente, ¿cierto? Esta roca derretida se desplaza hacia la superficie, se enfría, ¿ya? Y cuando baja este material, se calienta. Lo vamos a ver en esta imagen. Entonces, sube el material o esta roca fundida caliente, ¿ya? Y luego baja frío. Este movimiento, ¿ya?, produce que las placas tectónicas que se encuentran sobre él se vayan desplazando, se vayan moviendo. Y lo podemos ver en esta imagen. Por aquí está Chile, ¿cierto? Y Chile es uno de los países con más terremotos, ¿cierto?, más sísmicos del mundo. Y eso se debe a que justo aquí en Chile tenemos la colisión de dos placas tectónicas importantes, la placa sudamericana y la placa de Nazca. ¿Ya? La placa de Nazca es la placa oceánica y la placa sudamericana es la placa continental. Ambas placas ya se juntan, aquí las flechas en color verde indican que se están juntando estas placas, y la placa de Nazca se está metiendo debajo de la placa sudamericana. Al meterse debajo de la placa sudamericana, ya, se producen liberación de energía y movimiento, cierto choque de las placas, por lo tanto hay terremotos. Este movimiento que se explica aquí por la colisión de estas dos placas, ya, se llama movimiento convergente. Convergente. Significa que ambas placas se están juntando. Este movimiento explica también el origen de las cordilleras. La cordillera de la costa, de Domeyko o de los Andes se formaron por movimientos convergentes, ¿ya?, de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. La cordillera de los Andes es una cordillera muy grande, ¿cierto?, porque es más antigua que la cordillera de la costa, que es más pequeña porque es más nueva. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, una flecha va para arriba y una flecha va para abajo. Eso significa que la placa continental, en este caso de Norteamérica, o la placa norteamericana, está moviéndose hacia abajo y la placa pacífica se está moviendo hacia arriba, ¿ya? Este es otro tipo de movimiento de las placas tectónicas que lo van a encontrar con varios nombres, ya sea movimiento deslizante o transformante. Y esto provoca que aparezcan las fallas, ¿ya? Las fallas. Y hay una famosa falla, la falla de San Andrés, que es muy grande, se produce por este tipo de movimiento de las placas tectónicas. Y nos queda el último movimiento. Por ejemplo, aquí vemos estas flechas en color naranja que muestran que una placa va hacia un sentido y la otra va hacia un sentido contrario. Entonces, la placa africana en este caso
va hacia la derecha y la placa sudamericana va hacia la izquierda. Se están separando estas placas. ¿Ya? Y este movimiento se llama movimiento divergente. ¿Ya? Se están separando. Me adelanté un poco, aquí tenemos un dibujo más fácil para poder entender. Convergente, ambas placas convergen, ya se juntan en una zona en común. Como no pueden ocupar el mismo espacio, una se mete debajo de la otra, ¿ya? Y este es el origen, o explica, ¿cierto?, el origen de las cordilleras y de los volcanes. El movimiento divergente, cuando ambas placas van en sentido contrario, ¿ya? Y el movimiento transcurrente, deslizante o transformante también lo van a encontrar con diferentes nombres. Va una hacia una dirección y la otra va hacia la otra dirección. Y esto explica entonces el origen de las fallas. El cinturón de fuego del Pacífico se muestra aquí en esta imagen, ¿ya? Porque hace referencia a un cinturón, ¿ya? Y de fuego porque es un cinturón de volcanes. En esta zona tenemos una placa, tenemos una actividad volcánica muy alta porque las placas se mueven constantemente, ¿ya? Y es por eso que en Chile, ¿cierto?, en Estados Unidos, en Japón, hay muchos terremotos porque se mueven mucho, ¿ya? Y las placas, al meterse una bajo la otra, ¿ya? Provocan el origen o la erupción de algunos volcanes. Veamos la siguiente imagen, en color rojito vemos los volcanes que están en actividad y en otros colores los que están con menor actividad. Por eso se llama cinturón de fuego del Pacífico, fíjense, forma como un cinturón, ¿ya? Y de fuego porque son puros volcanes. Hasta ahí ya sabemos qué es lo que es la litosfera, ¿cierto? Cuál es la importancia de la litosfera, ¿ya? Cómo se mueve la litosfera, pero nos falta entender qué podemos obtener de esta litosfera, qué recursos podemos sacar o la litosfera nos entrega a los seres humanos y otros seres vivos. El primer recurso, ¿cierto?, que podemos obtener de ellas es la agricultura. Sin la litosfera no podríamos sembrar, plantar y sembrar diferentes frutas, verduras, ¿cierto?, para nuestra alimentación. La segunda es los combustibles fósiles, ya sea el carbón, el gas natural, el petróleo, todo lo obtenemos de nuestra litosfera, ¿ya? Y es gracias a estos combustibles que tenemos grandes potencias, que podemos tener, que los países tienen recursos para poder mantenerse. El siguiente punto es la minería, ya sea a una pequeña escala o a gran escala, como las que están aquí arriba. Y efectivamente los diferentes minerales los podemos obtener de la litosfera. ¿Ya? Espero que la clase se haya entendido. No la edité, la grabé de corrido para ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor escríbanme a mi correo. Lo que les tengo a continuación es una actividad en Kahoot, ¿ya? Por favor, ingresen al link que está aquí debajo, se lo voy a también dejar en los comentarios, y me interesa que al ingresar a Kahoot pongan su nombre y su apellido, ¿ya? No pongan apodos, porque al poner su nombre y su apellido, yo sé que ustedes entraron y puedo hacer un seguimiento. Entonces, al momento de evaluar su participación, yo voy a tener sus nombres, ¿ya? Si me ponen un apodo, no voy a saber quiénes son. Así que, por favor, su nombre real en la actividad de Kahoot. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Descansen, cuídense y nos vemos en un próximo video.